Bienvenidos a Noches de Misterio. Que dice, yo quiero tu voluntad, Señor. Yo quiero tu voluntad en mi vida. Yo quiero tu voluntad en mi familia. Yo quiero tu voluntad en mi... De algo tan pequeño que cabe en un punto y tan poderoso que puede encender una ciudad entera o borrarla del mapa en segundos. El átomo. Desde que el hombre descubrió que la materia se podía partir, el mundo cambió y ya no volvió a ser el mismo. Hablamos de una energía que proviene del corazón mismo de la materia. La pregunta ¿es una bendición para la humanidad o una condena? Muchas veces los monstruos que creamos nos esclavizan también. Para meternos en ese laberinto invisible, hoy nos va a acompañar el doctor Rubén Calabrese, ingeniero nuclear. Muy, pero muy buenas noches de misterio. Hola Rubén, ¿estás por ahí? Me dicen que todavía no estás por ahí. Como dije antes, muchas veces creamos monstruos que no podemos controlar. Muchas veces la ambición del hombre, ¿no? O la ambición encubierta por necesidad. Como la bomba atómica utilizada en Hiroshima y Nagasaki. Un feo recuerdo de lo que puede causar también el ser humano. Alguien me dijo cierta vez que de una planta podemos sacar un poderoso veneno o un antídoto. Todo depende del ser humano y de la balanza que inclina el parecer que posee. Se sabe bien que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes de ese momento estuvieron a punto. Le faltaba muy poco para crear su propia bomba atómica. Pero justamente esto no lo vamos a hablar con Rubén. Vamos a hablar un poquito sobre la historia, un poquito que nos explique qué es fusión y qué es fisión. Esta es una pregunta que va a ser con doble sentido, ¿eh? Ya después les voy a decir por qué. Hola Rubén, buenas noches. ¿Estás ahí, estimado Rubén? Hola, hola. Aquí, planeta Tierra. Vamos a esperar unos minutos a ver si se puede conectar Rubén Calabrese. Hola, hola, ¿me escuchás? Ahora te escucho, estabas muteado, hermano. Sí, ¿me escuchás bien, viejo? Sí, perfecto, perfecto. 5/5. Entonces no uso ¿Qué no usás? los auriculares. No, te escucho bárbaro, no, te sale. Te digo más, te sale una voz hasta de galán. Mira vos. Vamos a ver si tenemos tu imagen en cualquier momento. Bueno, primero, ¿todo bien, Rubén? ¿Cómo andás?
Sí, bien, bien. Me imagino que hoy descansando. Ahí estás, por fin te veo, hermano. Por fin. Qué bien. No, yo no te veo a vos. ¿Vos estás con cámara o...? No, yo estoy con cámara, señor. No logras verme, no te perdés nada si no me ves, ¿eh? Sí, yo te conozco. No, pero no veo nada. No. Seguí tomando mate solo, egoísta. Ahí está, ahí te escucho, ahí te veo, digo. Bien. Bien. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta. ¿Cambiaste el mate por los ravioles, no? ¿Qué ravioles? ¿Por qué? Los ravioles allá de Capilla, ¿cómo era? De la estancia. Sí, de ahí de Ongamira. Ah, Ongamira. Los ravioles de Ongamira. Bueno, Rubén, me voy a poner serio ahora. Y creo que vos también. Una pregunta, ¿qué diferencia hay? Guarda que tiene doble sentido la pregunta, porque después te voy a decir para dónde voy dirigido. ¿Qué diferencia hay entre fusión y fisión? Bueno, la fisión nuclear es cuando un núcleo de un elemento pesado, generalmente puede ser uranio, puede ser plutonio, Uh-huh. se dividen y al dividirse liberan una cantidad de energía bastante grande, ¿no? Ajá. Creo que la vez pasada, no sé si con vos, estuve explicando la historia, que es muy interesante, Ajá. porque cuando este tema, la fisión nuclear se descubrió en el año 1939. Ajá. Es unos un meses proceso antes, artificial, ¿no? y se ha demostrado, se ha visto que Sí. ha habido fisiones naturales, Ajá. por ejemplo en África, en minas de uranio, Sí, se en Gabón, descubrieron, exacto. en Gabón, también en Namibia, Que la pintan se como un descubrieron, reactor nuclear del pasado, una cosa así. claro, natural. Ajá. Por lo tanto, hubo fisión, digamos, que se produjo en forma natural, porque para que se produzca fisión, vos lo que necesitas es una densidad de, por ejemplo, en el caso particular de estos reactores de uranio, Ajá. y agua, el uranio con un enriquecimiento dado. El enriquecimiento significa que el uranio tiene que tener una mayor cantidad de uranio 235. Ajá. El uranio es un elemento que es natural, pero es inestable. Y el uranio, digamos, hace millones de años tenía una composición diferente de ahora. Ajá. Por ahí tenía una cantidad de uranio 235 más grande que la que tiene ahora. Ahora tiene menos del 1%. Tiene como se llama si vos agarrás un pedazo de uranio, Sí. que no viene, el uranio viene Pero ¿lo puedo tomar sin contaminación? combinado con otras cosas, pero supongamos que sí, que lo podés tomar. Para que pongo en silencio el celular que me está... Bien. Perdón, ¿eh? Sí. Me estaba preguntando de qué, la contaminación. No, si yo lo tomo el uranio con mi mano, ¿me contamino? ¿Tengo No radiación necesariamente, ahí? si es uranio. O sea, el tema es el siguiente: el uranio es un elemento natural. Natural, sí. Yo Y te vos, digo esto si porque contaminás yo sé que hay suelos que tienen elementos, hay uranio natural, digamos. ¿Qué pasa si yo tomo tierra de ahí y tiene uranio? Lo agarro con la mano, ponele. No pasa nada, digamos, particular. Sí. Forma parte de la radiación natural que recibe el ser humano nada más por estar sobre el planeta. Nada más, Nosotros claro. recibimos radiación por los rayos cósmicos que vienen del espacio, Ajá. y también varias fuentes que tenemos, por ejemplo, en las paredes de la construcción. Si vos tenés un cuarto cerrado, hermético, Sí. se genera un elemento que se llama radón, Ajá. que es un derivado de radio que está en los ladrillos o en el material de construcción.
Claro. Por eso conviene que las pistas estén aireadas. El uranio es un gas radioactivo. Y el uranio, las minas de uranio, por ejemplo, Sí. Si vos caminas por encima de una mina, vas a recibir un poco, digamos, de radiación más, pero Normal, digamos, digamos, aceptable para el ser humano. natural. Ajá. Por ahí Ajá. recibís mucha más radiación cuando haces un viaje intercontinental. Si te vas a Europa, el avión viajando Claro, claro. a tanta altura, recibís una cantidad de radiación bastante importante, ¿no? Claro, claro. Y particularmente el uranio, te decía, hace millones de años, la combinación de un uranio que tiene mayor cantidad de uranio 35, que es el que fisiona más fácil, que no Ajá. quiere decir el uranio 38 no fisione, que es otro tema. Sí. El uranio Ajá. 35 fisiona más fácil porque los elementos que provocan la fisión del uranio son unas partículas que se llaman neutrones. Neutrones. Los neutrones, los componentes del núcleo son los protones, de un núcleo genérico, de un elemento genérico, son los neutrones y los protones. Los protones son lo que le da la carga eléctrica al elemento. Lo que te da el nombre del elemento. Por ejemplo, Claro. el hidrógeno tiene un protón. Si el hidrógeno tiene un neutrón aparte, se convierte en deuterio. Ya es el mismo hidrógeno, pero es un isótopo del hidrógeno. Si no cambia. En un protón puede ser un elemento. Por ejemplo, el uranio 238 tiene 92 protones, el uranio. Y el resto, hasta llegar a 238, son neutrones. O sea que tenés 92 más prácticamente 140 y pico de neutrones. Ahí está, ahí está lo que se pinta en los diagramas: carga positiva y carga negativa. La carga positiva te la da el número de protones. La carga negativa te la da la nube de electrones que giran alrededor del núcleo. Estamos hablando... A ver, y acá... Perdóname, estamos hablando de fisión en este caso, ¿no? Todavía no escribí bien lo que es la fisión, pero te estoy contando la introducción. Dale. ¿Qué pasó? En el 39, un alemán, Otto Hahn, muy famoso, pero sí, había señor. Lisa Meitner, que era una mujer, y un par más que ahora no me acuerdo. Descubrieron o interpretaron que cuando se irradiaba con neutrones, que ya había una forma de hacerlo, eso era gracias a los experimentos que había hecho un italiano que se llamaba Enrico Fermi. Y cuando se irradiaba a un blanco que contenía uranio, que el uranio hasta ese momento, estamos hablando del año principio del 39, era un elemento de uso muy restringido. ¿Sabes para qué se usaba el uranio? Para colorear los vidrios en los vitrós. Los vitrós medievales, los colores los hacían utilizando uranio. Mira qué cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esta gente? Irradiaron neutrones y de repente aparecieron dos elementos, apareció varios y otro más que no me acuerdo, y vieron que el fenómeno que estaba asociado a eso era que los neutrones habían hecho desaparecer la cantidad de uranio que había y se había transformado en dos elementos nuevos. Todo, bueno, por supuesto te lo estoy diciendo mal y pronto, ¿no? Sí, lo sé. Tranquilo. Y después se dieron cuenta, justamente porque estos eran análisis de laboratorio, que la energía liberada para cada vez que se producía este fenómeno era de 200 y pico de millones de electronvoltios, que es una unidad que ya se usaba a nivel atómico, ¿no? Claro. Pero para que tengas una idea, esto a cualquier lego no le dice nada, pero... A mí un ejemplo. Por ejemplo. Pero escuchá,
yo antes hablé de los electrones. Sí. Los fenómenos químicos los generan los electrones. Ujú. Acá estábamos viendo un fenómeno que se estaba dando a partir del núcleo, fenómeno nuclear. Ajá. Los fenómenos de electrones, por ejemplo, englobaban a los explosivos. Ajá. Entonces, se sabía que una reacción de TNT, Sí. de TNT de un explosivo, Sí, sí. generaba una liberación de energía de cientos de electronvoltios, 1000 electrones, como toda furia. Sí. En cambio, acá tenían un fenómeno que producía 200 millones de electronvoltios. Entonces ahí se dieron cuenta de que eso podía ser la puerta A una terrible bomba. no lo vieron como átomos para nada, Claro. lo vieron, Claro. efectivamente, lo vieron como un material como para hacer una bomba. Entonces Exacto. ahí ya empezaron a restringirse las publicaciones que hasta ese momento eran bastante libres. Eran libres. Y bueno, ya en ese momento prácticamente empieza en Estados Unidos el proyecto Manhattan y los alemanes Con Enrico empezaron Fermi a- arriba del proyecto y... Enrico Fermi se había ido a Estados Unidos porque la esposa, Fermi no era judío, pero la esposa sí. Ajá. Entonces, como había Mussolini, porque él era en la Universidad de Roma, como Mussolini se había aliado con Hitler, tuvo miedo por la esposa y se fue para Y se Estados fue. Unidos. Y se fue. Me dijeron que estuvo acá en el país, ¿puede ser, Enrico Fermi? ¿Tenés Toda esta idea? gente estuvo en el país en algún momento. Ajá. Bien, bien. Todos los que estoy mencionando estuvieron en el país en este momento. Sí. Qué bien. Particularmente el que quedó a cargo del programa nuclear, que también es un tipo muy famoso en Alemania, era Heisenberg. Heisenberg. Y Heisenberg estuvo por ir a trabajar en la Universidad de La Plata. Claro. Claro. Y a Einstein también le ofrecieron trabajo. Einstein estuvo en Tunis. Bueno, Estuvo ahí Einstein nos estuvo visitando, estuvo en el Hotel Edén de la Falda, en Capilla del Monte estuvo. estuvo en Capilla del Monte, no me digas. Así que, Mira. sí. Mira, Y bueno, toda esta gente estaba buscando lugar para ir a trabajar, ¿no? claro. Quedaron algunos acá, pero bueno. Bueno, entonces te estaba diciendo, la fisión implica que el núcleo, como una unidad, se parte en dos. Sí. Que no se parte en forma simétrica, pero más o menos. Ujú. Y libera una cantidad de energía. Sí. Esa es la fisión nuclear. Esa es Te la voy a hablar fisión. ahora de bombas. Bien. Si querés te hablo de bombas después. Mira. Y la fusión es cuando dos núcleos, o sea, yo no estoy hablando, antes te hablé de un núcleo, ¿no? Que se separan, ahora Sí. dos núcleos se juntan, básicamente dos núcleos de hidrógeno se juntan y provocan uno, o se convierten en uno, esos dos, en uno de helio. Ujú. Al convertirse en helio, libera una energía 100.000 veces mayor que la de la fisión. Claro. Ahí de ejemplo tenemos la bomba de hidrógeno. Claro, la bomba de fisión fue la que se inició con el proyecto Manhattan, que bueno, Claro. la famosa carta de Einstein, Lizard y al presidente Roosevelt, Claro. donde le explicaba que bueno, ellos pensaban, porque venían de ahí, que los alemanes vieron lo mismo que vieron ellos. Exacto. Entonces aconsejó iniciar un proyecto de factibilidad que fue el primer proyecto Manhattan, hasta que después aparece Oppenheimer y bueno, vean la película que está muy buena, Sí, es verdad. que describe con mucha Trinity. fidelidad lo que pasó en ese momento. Ujú. Y bueno, los alemanes tuvieron otro proceso, pero en fin, le dijeron la verdad a Hitler. No es que, porque también hubo toda una historia de que los científicos alemanes retrasaron, no era así. Ajá. Sino que le dijeron a Hitler, mire, para hacer esta bomba necesitamos 5 años.
Dijiste, no, en 5 años yo ya gané la guerra, no la necesito. Chao. Porque de hecho, no sé si te acordás, hubo una película famosa. Tenían una planta de agua pesada en sí, Noruega, señor, creo. Que la aviación británica se intentaba pulverizar a toda costa, tirando contra un dique. Sí. Un dique. Sí, la bombardearon. La bombardearon, exacto, con unas esferas gigantescas, porque para romperla. Sí, para generar la rotura. Bueno, la cuestión es que los científicos alemanes le dijeron a Hitler la justa, porque también los norteamericanos tardaron 5 años, o sea que no es que... Era general eso. ¿Entendés? Claro, claro. Porque la bomba de Álamo Gordo, la Fatman, ¿qué se llamaba? Fatman, no me acuerdo. No, Trinity era. Trinity. Ella la hicieron en el desierto de Nevada y la hicieron en el 45, ya Alemania se había rendido. ¿No? Quedaba todavía Japón. Japón, ¿qué pasaba? Claro. Pobre Japón. Y ahí le tiraron las dos bombas. Se lo buscaron. Enriquecido y otra de otro elemento que no mencioné todavía, que se llama plutonio. Plutonio. Que el plutonio es un elemento artificial. Ajá. Pero justamente la naturaleza produjo plutonio, justamente cuando al principio hablábamos de Gabón y del reactor natural. Sí. Ese reactor produjo una cantidad de plutonio. Quedaron trazas de plutonio, que fue lo que permitió determinar que esos habían sido reactores naturales. Ajá. Entonces, el plutonio se produce artificialmente a través de reactores que irradian uranio 238, que es el más abundante. Decía, el uranio fundamentalmente está compuesto por 2 isótopos. El uranio 238, que es... Hay otro más, pero no lo contamos porque si no confunde. Listo. El uranio 238 es el 99,3% y el uranio 235 es el 0,7%. Entonces, si vos irradias con neutrones al uranio 238, generás plutonio. Pero no cualquier plutonio te sirve para hacer armamento, pero sí todo plutonio te sirve para uso civil, porque acá tenés la otra cuestión. Y uso medicinal también. No tanto, uso civil. El plutonio se usa fundamentalmente para generar energía. Y el uranio 235 sí te sirve para uso civil, porque vos, por ejemplo, en nuestro reactor RA3, y pronto espero que en algún momento, dentro de 2 años, el RA10. Tengamos el otro. Sí, no es solamente el reactor, sino que es el reactor y la planta. Irradia plaquitas de uranio 235 y como producto de la irradiación, por un proceso radioquímico, se separa un elemento que se llama molibdeno, que da lugar al tecnecio, que es lo que se usa para hacer, por ejemplo, centellograma óseo. Por ejemplo. Y también con el mismo proceso sacás iodo. Iodo que sirve para tratamientos oncológicos, por ejemplo. O sea, eso lo puedes usar utilizando uranio. Con el plutonio no es tan así, pero el plutonio sí es muy útil, es muy valioso para uso de generar energía. Para que tengamos una idea, Atucha 1 es un reactor de uranio natural, Atucha 1 y Atucha 2. O sea que prácticamente el combustible es uranio 238 y un poquito de uranio 235. Tiene un poquito de enriquecimiento, menos del 1%, 0,8%. En vez de 0,7, 0,8, 0,9, 1, con toda la furia. Mario, tengo un par de mensajes si querés escuchar. Espera un poquito, Rubén, que tenemos mensaje acá en la radio. A ver, contanos. Mamerva pone hola, saludos a ambos. Gracias. Elizabeth pone buenas noches, igual que Casa 8 también pone buenas noches. Foto 10 noches de misterio. Gracias.
Ricardo Petri pone, a full con los misterios, estamos, buen programa. Sergio Cárdenas también, buenas noches Mario y equipo, le mandamos un saludo. Buenas noches. Alejandra María García pone, buenas noches, excelente programa. Susana Elida también, buenas noches a todos. Federico Seriani pone, un genio entrevistando a otro, o sea, un lujo para quienes estamos de este lado y sin pagar entrada. Excelente programa. Gracias, Federico. Innocent Ángel pone, manda saludos con emojis. Gracias. El Origen pone, un gran saludo a Rubén Calabrese, que nos conocimos personalmente en el Café Ufológico Río 54. Bien. Y al señor Mario Lupo, Damián, del grupo El Origen OVNI. Muchísimas gracias, Damián. Genio. Gracias a vos soy otro genio. Mirá, no te rías, ¿eh? Este programa es una bomba, ponen también. ¿Escuchaste eso? Lo fundamental, ¿eh? No escuché. Que este programa es una bomba, dice. Aclará que el que nos dijo genio es pariente nuestro. No, sí, bueno, pero yo no quiero decir. Vos sabés sí, que... claro, es como... Queda feo decirlo por radio. No, pero gracias Damián del Grupo El Origen, muchísimas gracias. Rubén, una pregunta, perdóname. Aparte, ¿qué significó estos descubrimientos? ¿Qué significaron para la humanidad esto? Creo que en parte lo explicaste ya. El tema, se sigo contando el cuantito, el tema de la fisión dio lugar a la carrera que terminó con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Pero ya en el proyecto Manhattan, o incluso los alemanes se habían dado cuenta que si ponías un blanco de hidrógeno a esa bomba de fusión, sí. Un blanco de hidrógeno quiere decir que le pusieras alrededor un elemento hidrogenado. A ver qué me puedo imaginar, un plástico, agua, no sé, algo sí. Ahí vino la prueba en el atolón de Mururoa, había mucha agua ahí. No, eso es porque eso fue después, eso lo hacían los franceses. Sí. Eso lo hicieron. Perdón. Bikini, el atolón de Bikini. No, te cuento un poco de historia. Bueno, contame, dale, contame. Porque... Sí, no, eso trae lo que... Pero en Bikini hubo una explosión 45, de hidrógeno. Bueno, antes del hidrógeno, en el año 45, sí. Truman le avisa a Stalin que tenía la bomba atómica, la primera, ¿no? De fisión. Fisión. ¿No? Fue una de plutonio y una de uranio 235. Ajá. Stalin se vuelve loco, pero a los 2 años, en el año 47... La tuvieron ellos. La Unión Soviética estalla su bomba. Claro. Bueno, los americanos, los americanos de allá, nosotros somos americanos. De acá. Ya somos nosotros. Digamos, los yanquis deciden probar el tema del hidrógeno. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una bomba de fisión y le ponen un blanco hidrogenado. O sea, alrededor de lo que sería el detonante, le ponen un pedazo de algún plástico hidrogenado. Entonces, sí. ¿Qué produjeron con eso? Porque, ¿te acordás que la fisión consistía en que vos tenías que unir dos núcleos? Dos núcleos. ¿No? La explosión hacía... el choque. Que formen un núcleo de helio, y al formarse el núcleo de helio libera una cantidad de energía mucho mayor que la de la fisión. Se basaba en 2 semiesferas que chocaban entre sí. No, eso es la fisión. En la fisión vos lo que hacías, agarrabas 2 pedazos que podía ser de plutonio, lo ponías en una esfera, generabas una detonación concéntrica hacia el centro. Exacto. Y al generar que se contraiga, se produce inmediatamente algo que se llama supercriticidad, es un fenómeno técnico, y explotaba, se iba todo a saber dónde.
Otra manera era juntar dos semiesferas, que eso se podía hacer con el uranio-235, pero no con el plutonio, Sí. y con una especie de cañón generabas que se unieran esas dos semiesferas y se producía el mismo fenómeno. Claro, Inmediatamente se generaba una supercriticidad y explotaba todo. claro. Ahora bien, por eso una de las bombas era esférica, si uno ve Sí. la foto, y otra era con forma Alargada. tubular, Claro. alargada. Bueno, la de fusión era cualquiera de estas dos bombas, le ponían alrededor del lugar donde se iba a generar la fisión, la supercriticidad, un blanco hidrogenado. Ajá. Entonces yo te decía, vos tenías que lograr que dos átomos de hidrógeno se junten, y para que se junten, perdón, dos núcleos de Dos hidrógeno núcleos. se junten. Y para que se junten, vos que tenés que vencer la energía de repulsión electromagnética que existe, porque son dos cargas positivas. Positivas, claro. Entonces tenés que entregar mucha energía, y la manera de entregar energía es tener altísimas temperaturas. Esas altísimas temperaturas son millones de grados. Millones de grados, que si querés después te cuento un poco lo que pasó acá con eso, pero ahora no hay tiempo. Pero En otro esos capítulo millones de grados, lo explicas. cuando quieras. Esos millones de grados provocan que los núcleos de hidrógeno se junten y ahí se produzca esa reacción, Ajá. liberando una cantidad de energía 1000 veces superior A la de una. a la que tenés una bomba de fisión. Entonces, si vos tenés una bomba de fisión de 20 kilotones, 30 kilotones, que son son kilos de TNT, TNT, exacto. en Hiroshima y Nagasaki, Ajá. ya en las bombas de fusión vos estás hablando de megatones, millones Millones. de toneladas. ¿No? Entonces esos son los principios de las dos bombas que tenés de fisión y de fusión. Y de fusión. Qué bárbaro. ¿El Sol es una bomba de fusión? El Sol no es una bomba de fusión. Hay un gran físico, que no quiero decir el nombre ahora porque lo voy a decir mal, pero que alguno lo busque en internet. Me sale, aunque no quiero decir porque me estoy componiendo con Goethe. Está bien, está bien. Un físico alemán, Sí. que descubrió ¿Me escuchás bien, Mario? Sí, sí. ¿Se me escucha? Hay momentos, Mario, ¿me escuchás no, bien? te escucho bien. Lo que pasa es que se te detiene la cámara por momentos. Tu imagen bien. aparece Bien, bien, congelada. Bien, si no, conecto el auricular. No. Te decía. No, déjalo así, Te déjalo decía. así. Bueno, Alguna vez te voy a contar es- de Orbiger y su idea del hielo. no, el tema es que en el Sol y en las estrellas se produce una reacción en cadena, Ajá. cuya parecida, si querés, a la de la fisión, pero con hidrógeno y de fusión. Ajá. Eso está muy explicado. Ganó el premio Nobel el físico que explicó ¿Te eso. explicó? Y por supuesto, las estrellas se gastan con el tiempo. Claro, se porque consumen. no es infinito. Se consumen. Se consumen. Nova, Pero sí, es supernova y fusión ¡pum! nuclear la de las estrellas. Claro, Es fusión nuclear de las estrellas, sí. exacto. Por eso muchas veces cuando se habla de los reactores de fusión, que todavía no existen a nivel comercial, sino a nivel, si querés, de Experimental. investigación, Ujú. claro, dicen que son como el Sol, como una réplica de lo que pasa en el Sol. Exacto. Que todavía, digamos, no se ha logrado a nivel comercial, ¿no? Sí, pero las temperaturas son elevadísimas que generan. Millones de grados. Sí, señor. Millones de grados. Había gente, por ejemplo, dejo esto picando para cuando quieras hablar del caso Bariloche, con la isla Huemul. Ajá. Acá un físico que habían traído a Europa, vinieron muchos físicos buenos, pero Sí. el que tenía en ese momento era Richter. Oh, Dios. Sí, bueno, no, vos sabés que yo A trabajé ver. o tuve de profesores gente que trabajó
¿Trabajó con él? Trabajó con él, Ajá. que también eran alemanes, Sí. y el hombre se metió, el hombre se metió con algo que no se sabía en ese momento. Ajá. En ese momento se pensaba que la fusión se podía lograr con un arco voltaico, calentando un blanco de hidrógeno, pero él no sabía que el arco voltaico se estabilizaba la temperatura a miles de grados y no Ajá. a millones de grados. Ajá. Eso era la fusión en frío, digamos. No, nada que eso ver. era fusión, Nada no que la ver. quería, no, Bien. nada que ver. De hecho, después que se murió Richter, creo, o no sé si lo llegó a ver, pero se logró hacer con arco voltaico fusión. Hay un elemento experimental que se llama el teta pinch, que es teta por la letra griega y pinch porque es lo que produce la fusión a Ajá. nivel puntual. Ujú. Ese aparato es experimental. Lo mismo que Sí. los famosos tokamak, que son los más grandes y que se tiene esperanza que algún día, por ejemplo, el ITER europeo o alguno de esos logre generar más energía que la que tenés que poner para que te la devuelva, ¿entendés? Claro, Porque acá claro. el juego de que sea comercial es que el reactor te dé más energía que la que vos entregás. ¿Y Ujú. por qué necesitas tanta energía? Porque necesitas generar millones de grados en algo que se llama plasma de hidrógeno, que está metido adentro del tokamak, por ejemplo, en Ujú. un solenoide gigantesco. Sí. Y bueno, eso da lugar a que tengas la fusión controlada. A diferencia de la fusión explosiva, que a nadie le interesa controlar, le interesa que explote y se Claro, vaya todo claro. a vos sabés dónde. Así. El reactor nuclear típico que Richter, y bueno, no digo esto y no, porque esto da para un programa. Para más. mucho da. Te voy a hacer una Da pregunta para- aparte. Pará. ¿Qué pasó? O sea, ¿tenés idea qué pasó en Chernobyl o en Fukushima? Sí, con bastante detalle. A ver. Lo hemos estudiado. Sí, sí. En el caso de Chernobyl, lo que pasó fue que estaba el reactor de Chernobyl, contrariamente a lo que parece, era un reactor bastante Precario. interesante en su concepción. Ajá. O sea, el único problema es que en ese momento estaba dentro de lo que es la Unión Soviética y los tipos querían obtener resultados pronto, muy pronto, digamos, ¿no? Claro. Y ese reactor lo sacaron a uso civil Ujú. cuando todavía no estaba del todo probado. A tal punto fue así que el accidente se produjo por una prueba. Hay una Ajá. serie de Netflix que es muy clara al respecto, Sí. si alguno la... Estaba en Netflix, no sé si estará todavía ahora, que es muy clara al respecto. Ujú. Está todo muy bien descrito. O sea, los tipos tenían que hacer una prueba para ver si el reactor se ajustaba a ciertos ítems de seguridad. Ujú. Bueno, Ujú. esa prueba es la que provocó algo que se llama excursión de potencia en un reactor. Ajá. La reactividad, o sea, lo que es la potencialidad del reactor se fue muy alta, Ajá. produjo un pico de potencia, ese pico Sí. de potencia lo que provocó es que explote el reactor, pero no explotó en forma nuclear, que eso también es algo que hay que aclarar. Ujú. El reactor estaba moderado por un elemento que es grafito, el grafito de los lápices. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, el grafito, cuando llega a cierta temperatura, se convierte en un material explosivo, inflamable, mejor dicho. Inflamable. Y lo Ajá. que pasó con la excursión de potencia es que todo el moderador de ese reactor se vio expuesto a temperaturas muy altas y lo que provocó fue una ignición y por lo tanto una explosión. Una explosión, obvio. Al explotar liberó todo lo que nosotros llamamos inventario de reactivo, todos los productos reactivos del núcleo del reactor Ajá. al exterior. Ajá. Y eso provocó el desastre. Contaminó todo.
Eso en cuanto a Chernobyl. Claro. En cuanto a Fukushima, Fukushima fue distinto. Fukushima fue... ni siquiera fue en el reactor el problema. Ellos estaban haciendo mantenimiento en el reactor, o sea, el reactor en sí estaba vacío, sí. Y todos los elementos, que también hay otra serie en Netflix de esto, todos los elementos combustibles estaban en la pileta, lo que nosotros llamamos la pileta de decaimiento. Ajá. Pero aquí, la pileta de decaimiento es un anexo donde vos pones todos los elementos combustibles usados o en uso, mientras haces maniobras en el reactor. Bueno, nuestros reactores no tienen eso, pero bueno, ese reactor sí. Ajá. La mayoría de los reactores lo tienen. Entonces, ¿qué pasó? Fue el maremoto. Claro, a causa del sismo. Claro. Y los elementos combustibles adentro de la pileta de decaimiento estaban refrigerados con un sistema con motores electrogeneradores, ¿no? Con grandes motores a diésel, o no sé qué combustible sería, pero posiblemente diésel o fueloil, que iban haciendo pasar agua para refrigerar. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que vino el maremoto, que estaba previsto en el diseño. Lo que no estaba previsto es que la ola del maremoto iba a ser tan alta. Tan alta, claro. Entonces la ola del maremoto superó el dique de contención que había alrededor de la planta, entró el agua y destruyó los generadores. Claro. Al destruir los generadores, los combustibles que estaban muy calientes se quedaron sin refrigeración, y por lo tanto, ¡pum!, lo que pasó fue que, bueno, ahí no explotó. O sea, pero escape radioactivo. Sí, liberó material radioactivo. En realidad, el hecho de que pasó la ola provocó varios muertos, pero no por el reactor, sino por el maremoto. Claro. Ahora, Rubén, otra pregunta. ¿Cómo se lo sella cuando ocurre? Sí. Termino. Dale. Fukushima tiene otros reactores más nuevos. Todos tienen ahora un muro mucho más alto, ya está contemplado. Ajá. Lo peor del caso, y con esto cierro, es que en estos reactores que tuvieron el problema, alguien le dijo, me parece que son muy bajos en el diseño original. Y bueno, cosas que pasan. Pero uno no puede esperar que vengan ola de 20, 30 metros, esperá. Fue una barbaridad. Aunque en Alaska hubo una de 34 metros, un maremoto de 34 metros en Alaska, en el año 54 más o menos. Ahora, la pregunta, Rubén, perdóname la tontería que yo expuse. ¿Cómo se cierra, cómo se sella un reactor cuando no se lo puede, digamos, reparar, arreglar? En realidad, por ejemplo, vos hablar del caso de Chernobyl. Un ejemplo. Lo que hicieron en Chernobyl, y creo que lo que hicieron en Three Mile Island, que fue otro caso parecido. Ajá, me olvidaba de eso. Sí. Hicieron una especie de sarcófago, sacaron todo lo que pudieron sacar. Sí. Del interior, armaron un sarcófago. ¿Y lo llenaron en concreto? ¿Se hace una burbuja como de concreto? Que caiga con el tiempo. No necesariamente, no estoy tan seguro de eso. En el caso de Three Mile Island no tuvieron problemas, sacaron todo. En el caso de Chernobyl era distinto, porque estaba todo derretido, así que era un problema. ¿Qué material aislante hay? ¿Plomo? Un ejemplo, ¿no? Materiales... Mira, para aislar esto. Para los neutrones, que son la radiación principal de los reactores, el material es material hidrogenado, puede ser agua, puede ser boro. El boro también es muy bueno, absorbe neutrones. El boro es parecido a un jabón. O sea, nosotros teníamos en el laboratorio, parece un jabón feral de lo de antes. Sí. Material de boro. Hay otros elementos metálicos como el cadmio,
Sí, hay varios elementos. Después tenés elementos, porque esa es la radiación neutrónica. Para radiación gamma, vos tenés el más conocido de todos, el plomo. Está el bismuto. Hay varios. El agua también, todo eso sirve. Espera, una pregunta. Yo sé que vos tenés un máster en defensa. Escúchame, la bomba neutrónica, ¿qué es? La bomba neutrónica es una bomba de fusión que está hecha de tal manera que no sea, que no provoca una explosión, salvo muy, muy reducida. ¿No? O sea, por ejemplo, si vos tiras una bomba neutrónica en un lugar, por ahí te vuela una manzana, no una ciudad. Claro. Pero la radiación neutrónica que libera te mata a todo el ser vivo que esté alrededor en un radio bastante amplio. Bastante importante, ¿no? Kilómetros. Claro. Eso fue pensado, la bomba neutrónica, cuando se pensaba que iba a haber una guerra con la Unión Soviética. El Pacto de Varsovia, ¿te acordás? La OTAN contra el Pacto de Varsovia. Sí. Ellos tenían muchos tanques, lo del Pacto de Varsovia. Entonces, la hipótesis de conflicto es que iba a venir una oleada de tanques desde de Europa Oriental. Hay que pararlos con algo. 2 o 3 bombas neutrónicas que iban a matar a todos los tripulantes. Los tripulantes. Claro, pero matabas a todos los tripulantes de los tanques, después te subías al tanque y lo dabas vuelta y atacabas con los tanques. Esa es una historia. O si no, atacar una flota sin hundir los barcos, digamos. Claro, sí, pero bueno, el tema es que quedaba todo eso contaminado. Sí, pero no tanto como se piensa. También a veces hay una... O sea, digamos, generalmente para la gente que no conoce, a veces es cierto que hay fenómenos radioactivos que pueden ser dejarte una contaminación, pero si es por irradiación en sí, pueden quedar elementos contaminados por mucho tiempo, pero al revés de lo que se piensa, los elementos que tienen mucho tiempo de decaimiento, ¿no? Liberan poca radioactividad, justamente porque es lo contrario. Por ejemplo, el cobalto, que tiene pocos años de vida media, libera mucha radioactividad, pero en pocos años ya el cobalto lo podés usar para jugar a la bolita, digamos, ¿no? Claro, porque no tiene más radioactividad. Claro. En cambio, no sé, a ver, qué sé yo, el cesio, alguno de esos, alguno que dure... No, el cesio también no es tanto, pero alguno que sea más, que dure muchos años. El mismo uranio, por ejemplo, no tiene tanta radioactividad, pero dura mucho en el tiempo. Entonces, ¿con eso qué quiere decir? Que vos te podés meter en un tanque que esté irradiado, un tanque, un elemento militar que esté irradiado por una bomba neutrónica, sacás a los muertos de adentro, y vos con un traje apropiado, alguna protección, podés manejarlo tranquilamente. Y seguir con el tanque, ¿no? Y lo podés vender después. Sí, bueno, era una idea que tenían estos tipos, o también atacar una ciudad y después usar la ciudad, ¿no? Porque en poco tiempo ya la podés usar. Así que... Otra... Sí. Te voy a hacer una pregunta, te voy a sacar de todo esto. Vos sabés que ahora se habla mucho de la física cuántica, como algo nuevo, como algo... ¿Es nuevo la física del quantum o la cuántica? La física cuántica nace en 1905 con un señor que se llamaba Max Planck. Max Planck. Muy famoso para los físicos. Sí, señor. Que descubrió un fenómeno que se llamaba la radiación de cuerpo negro y determinó que esa radiación venía en forma de paquetes o cuantos de energía. Estaba dado por una constante que se llama constante de Planck multiplicada por la frecuencia de esa energía como venía. A partir de ahí hubo una primera evolución en la época que empezó, que incluso Einstein trabajó. Él gana el premio Nobel por algo que se llama fenómeno fotoeléctrico. Einstein, su premio Nobel,
Ajá. Donde justamente él describe que esos cuantos de energía, esos rayos electromagnéticos en forma de cuantos se comportaban como partículas. Ajá. Y a su vez liberaba electrones. Es el fenómeno que utilizás, por ejemplo, la fotocélula para prender y apagar Las luces. las luces. Cuando, Sí. claro, bueno, hay luces, agua, bueno. Eso es la base de eso, el fenómeno fotoeléctrico. Después tuvo otro periodo, fue cuando apareció Schrödinger y toda una serie de personas, de científicos muy importantes, donde ahí aparece que el fenómeno, esto provoca una disensión con Einstein, porque ellos hablaban de que las partículas, la materia se comportaba como una onda, como ondas. Exacto. Y ellos llamaban ondas de probabilidad, ¿no? Que nadie sabía bien cómo estaba. A eso sumale de que en los 30 un francés que se llamaba de Broglie había postulado que la materia tenía una longitud de onda dada por la masa y la velocidad a la que iba y demás. Ajá. Todo eso unido a lo que después fue todos estos nenes, ¿no? Que eran unos monstruos, ¿no? Estamos hablando de Schrödinger, Paulo, bueno, Fermi también trabajó con eso, con el estado sólido, porque se estudió los fenómenos cuánticos en el sólido, que eso dio lugar primero a los transistores. A la creación de los transistores. Y después a los... Así que me sacás, ¿sabes una cosa? Me sacás una duda. Vos sabés que yo, un etista, creo en los ET, absolutamente. Sí. Había rumores que decían que utilizando ingeniería inversa en tecnología no terrestre se había sacado de ahí el transistor. Ahora, por lo que me decís, vos mucho más antiguo. Es mentira. Se conoce bien la evolución del transistor. Sí. Lo que pasa es que hay que ver, o hay que conocer lo que es la historia de esta gente, ¿no? Estamos hablando de Schrödinger, de Fermi, de Pauli, a ver, ¿quién más? Del tío de Olivia Newton-John, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Niels Bohr. Niels Bohr era el tío de Olivia Newton-John. ¿Sabés quién es Olivia Newton-John? La que actuaba con John Travolta en la película esa famosa que bailaba. Lo que pasa es que yo soy un paquete bailando, por eso no me la acuerdo. Significa entonces que esto de ingeniería inversa, vos que sos ingeniero también, o sea, ¿usás ingeniería inversa? Mirá, la ingeniería inversa sirve y es algo complejo. Ajá. Lo que pasa es que para hacer ingeniería inversa, vos no tenés que estar tan lejos tecnológicamente de lo que estás analizando. Claro, yo puedo hacer ingeniería inversa de un avión a reacción si yo sé fabricar aviones a reacción, o por lo menos a pistón. A pistón, claro. Pero si yo veo un avión a reacción y soy de, no sé, de 1800, 1850, difícilmente puedo hacer ingeniería inversa. Sí. Claro. Y eso es lo que yo, la discusión que tengo con alguna gente, no es tan fácil. Y menos estas cosas que estamos usando para comunicarnos ahora, ¿no? Claro. Para una persona de 1700 no podría entender cómo estamos... ¿Cómo es posible que haya una cámara y esté hablando con vos a través de una cámara? ¿Cómo es posible? Es brujería. Es el diablo. La cámara, la onda electromagnética, la internet, toda la historia, ¿no? Terminaríamos todo como Giordano Bruno en la hoguera. Esas cosas no pueden existir. Estimado Rubén, mirá, con vos hablaría, nos quedó un montón de temas para hablar, defensa, nos quedó, bueno. Pero vos sabés una cosa, vamos a dejar pasar un tiempo y te voy a volver a llamar para que me expongas tu máster en defensa.
Dale. Geopolítica nuclear, porque en realidad lo que habíamos hablado era, hablemos de geopolítica nuclear, y salió cualquier cosa al final de cuentas, pero muy interesante también, muy interesante por la gente que escucha, muchísimas gracias, y que ve, muchísimas gracias, y en general, y en especial a vos, Rubén. Muchísimas gracias por tu humildad. Tenés la humildad del verdadero genio, hermano. Te admiro. Gracias. Te admiro. No, te admiro. Así que cuando vayamos por Capilla, invitá vos los ravioles. No, a Ongamira tengo que ir. Ongamira. Perdón. Rubén. Manguero. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Bueno, un fuerte abrazo. A vos. Y bueno, estamos en contacto. La gente. Vos sabés que estamos en contacto. Espero que no se haya aburrido la gente. No, pienso que no. Yo no me aburrí, al menos, Yo no me aburrí. Bueno. Muchísimas gracias, Rubén. Nos vemos. Vieja, nos vemos. Nos vemos. Qué tremendo. Las cosas que quedan, ¿no? Muchas veces. Y una hora resulta tan corta. Rubén Calabrese nos habló de Max Planck, este físico alemán. Y en algunas oportunidades he nombrado algo que dijo Max Planck. En definitiva, el último gran misterio a investigar es el propio ser humano. Es para pensar, Es para pensar. Muchísimas gracias y hasta el lunes que viene, cuando escuchen, a partir de las 21 horas, Noches de Misterio. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio.